Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga mucho. Y es un honor estar aquí presente en esta noche. El pastor me invitó el miércoles a predicar esta noche y hablamos un poco esta mañana también. Y él dijo que había hablado con el hermano Sem y el hermano Israel un poco acerca de mí, ¿verdad? Y dieron buenas palabras, ¿verdad? Qué bueno, me alegro, ¿verdad? ¿Cuánto dinero es que te debo, hermano? Es gratis esta vez, ¿verdad? Y es bueno estar en la casa de Dios. Y esta iglesia tiene muchas memorias para mí, porque aquí estuvimos por unos cuantos meses cuando llegamos al país, entre la iglesia de Moca. Comenzamos allá, después comenzamos aquí con el pastor Keelan, la hermana Hilda y todos los hermanos. El hermano Carlos era mi maestro en la escuela dominical, la clase de los caballeros, de los hombres, y él era mi maestro y siempre cantando. Nuestro himnario es el 381, es Te necesito ya, el que siempre cantábamos ahí en la clase de él. Mi memoria no es tan buena, pero las cosas que pasaron años atrás está bien. Las cosas que pasaron 5 minutos atrás, yo no sé de eso, ¿verdad? Y si mi esposa me manda a hacer una cosa, a mí se me olvida, ¿verdad? Pero es un placer estar aquí en esta noche y gracias por esta oportunidad de estar aquí, lo que Dios ha hecho con la construcción, con los hermanos. Yo veo varios hermanos aquí que conocí 16 años atrás, casi 17 ya, y todavía ahí fiel en la obra de Dios. Y buenos hermanos, hermanos que nos ayudaron mucho, oraron mucho por nosotros, estuvieron con nosotros en nuestra iglesia allá, y nos ayudaron mucho y aprendimos muchos de ustedes. Y ahora tienen su pastor nuevo, y mire, hermanos, ahí con él, levántale los brazos, hermano, oren por él, ayuden, anímenlo a él y a su familia, ¿verdad? Vamos, si tiene su Biblia en esta noche, vamos a comenzar leyendo en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer los versículos 1 al 8. Y en reverencia a la palabra de Dios vamos a estar todos de pie, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 8. La palabra de Dios dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y oremos. Padre celestial, gracias Dios te damos
por ser bueno para con nosotros. Gracias, Dios, te damos por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y gracias, Dios, te damos por la casa de Dios, la iglesia local, la cual Cristo compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Dios, por esta otra oportunidad que tenemos de reunirnos como hermanos, hermanas en Cristo, como tus hijos, como tus hijas. Te pido tus bendiciones sobre esta iglesia, sobre el pastor Cuadrado, su familia, los hermanos aquí, que los quiero mucho, Dios. Y ahora ha sido una bendición para mí y mi familia estar nuevamente aquí en Puerto Rico, estar aquí en esta iglesia, la Iglesia Bautista Nueva Vida. Y te pido, Dios, que tú puedas usarme en esta noche, Dios, como un instrumento, Dios, para hablarle a tu pueblo. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo pueda tocar cada corazón, cada persona aquí presente en esta noche. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pido todo. Amén. Amén. Fue unos más de 29 años atrás que yo visité una iglesia bautista, la iglesia bautista Providencia, Providence Baptist Church en los Estados Unidos, en Augusta, Georgia. Y visité esa iglesia un domingo en la mañana. Mi hermana me invitó y en verdad yo no quería ir. Yo no era uno de esos religiosos como yo lo veía, ¿verdad? Pero yo fui con mi hermana y yo escuché mensaje de salvación por la primera vez en mi vida, a los 27 años de edad. Ahora voy para 57, aquí pronto. Y entré en esa iglesia, me senté solo para complacer a mi hermana, mi hermanita. Voy, pero solo voy a ir una vez. Yo pensé, ¿verdad? Pero Dios tenía otra agenda, ¿verdad? Otros planes para mí. Y escuché el plan de salvación, la invitación, todos nos levantamos, cerramos nuestros ojos y todo eso. Y el pastor dio la invitación y yo le dije a mi hermana, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo. Y cuando el pastor dio la invitación, yo vine aquí al púlpito y él me preguntó, ¿qué quieres? Yo dije, yo quiero ser salvo. Y el hermano que dirigía los cantos, el hermano Richard, me abrió la Biblia, ¿verdad? Y me enseñó los versículos ahí en Romanos, ¿verdad? El camino de Romanos, ahí me enseñó esos versículos y yo le pedí al Señor que me salvara. Y Él me salvó, gracias a Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y yo no conocía nada de la Biblia. Yo no, si usted me hubiera dicho, vamos a abrir nuestra Biblia, el libro de Génesis. ¿Qué es eso? El libro de Génesis. Porque para mí los domingos era el fútbol americano, ¿verdad? Los deportes, estar en casa, dormir tarde, ¿verdad? Los domingos, eso era para mí. Y ahora no me puedo separar de la iglesia. Yo amo la iglesia, yo amo los hermanos, yo amo los pastores, yo amo la obra de Dios ahora. Dios me transformó en ese día. En el culto de la tarde me bautizaron. Y quizás algunos van a pensar, pero eso es muy rápido, pastor. No va a durar mucho tiempo si lo hace así. Aquí tengo 29 años y medio en el Evangelio. Y el 30 de junio de 1985, Cristo me salvó. Como yo dije, yo no sabía nada. Después de un tiempo, duré como 10 meses en esa iglesia porque estaba ahí para ayudar a mi hermanita, que su esposo estaba en Corea, en el ejército de los Estados Unidos. Y cuando él regresó, yo me fui a Ohio, donde vivían mis padres. Y comenzamos ahí. Yo me recuerdo un día, nuestro maestro de la escuela dominical nos quería hacer como una broma, ¿verdad? Él dijo, vamos a ir y buscar el libro de
se me olvida, yo creo que era el libro de Ezequías, que no hay un libro, Ezequías, ¿verdad? Y todos estábamos buscando, yo estaba buscando y no lo encontraba. Yo pensé, ay, a lo mejor yo no tengo la Biblia correcta, ¿verdad? Es lo que yo pensé. Y muchas veces nosotros usamos términos en la Biblia, bíblicos. Nosotros que tenemos tiempo en la iglesia, que tenemos tiempo obrando, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Y a veces usamos esos términos, esas palabras bíblicas, ¿verdad? Que usamos. Y no entendemos, quizás no comprendemos que no todo el mundo conoce lo que significa esas palabras, ¿verdad? Y eso fue el caso conmigo. El pastor predicaba, mi pastor Terry Wilson, él nos predicaba la palabra y todo era nuevo para mí. Cada palabrita que él decía era algo nuevo para mí. Yo no entendía nada, yo no conocía nada, pero poco a poco él me fue enseñando la palabra de Dios, y mi segundo pastor y los pastores que he tenido cuando fui al instituto bíblico, aprendí más y más, ¿verdad? Pero tenemos que tener, yo creo, un poco de cuidado, hermanos, de cómo usamos estos términos, estas palabras que encontramos en la Biblia, que nosotros usamos, ¿verdad? Entre hermanos, ¿verdad? Maduros, un poco más maduro, más tiempo en la iglesia, lo voy a decir ahora. Pero en esta noche yo quiero hablar de esta palabra, de la palabra evangelio. El evangelio. Para usted y yo, nosotros conocemos lo que eso significa, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos, mire, yo tengo 20 años en el evangelio, yo no sé, hermano Carlos quizás tiene muchas décadas, ¿verdad? En el evangelio, no sé, en el evangelio, ¿verdad? A lo mejor tiene más años en el evangelio que yo tengo de vida. No sé cuántos años tiene él, pero tiene muchos años. Y el domingo pasado, cuando yo llegué, estaba ahí en la clase de los caballeros, y yo dije, ¿quién es ese señor? Y lo estaba mirando y uno me dijo, ese es hermano Carlos Valle. Yo dije, qué bendición. Y yo dije, si él puede ir a la iglesia, yo puedo estar presente en la iglesia igualmente. Y fue una gran bendición y ver a Sem y a Aimee y la hermana Ibis y otros aquí, ¿verdad? Fue de grande bendición. Pero quiero hablarle en esta noche 3 puntos muy sencillos. Usted dice, pero pastor, ya yo sabía eso. Pero a veces es bueno repetir, ¿verdad? Hablar de nuevo, decirlo de nuevo, ¿verdad? Ya lo sabemos, yo sé. Conocemos lo que el pastor Tirado va a decir. Ya yo lo sé, ya yo lo sabía. Me hubiera quedado en casa mirando una novela, mi novela favorita, ¿verdad? Hermano Semcor es una novela favorita. No, él no tiene novela favorita, ¿verdad? Hermano Sem nos llevamos tan bueno, ¿verdad? También nosotros, y siempre ha sido así, hermano Sem, él y yo. Pero quiero hablarle del evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo. Primero queremos ver acerca de la explicación del evangelio de Cristo. Que cuando hablamos del evangelio, ¿verdad? Decimos, mire, vecino, venga conmigo a mi iglesia, porque nuestra iglesia es una iglesia evangélica, o somos evangélicos, creemos en el evangelio de Cristo. Creemos en el evangelio. Mire, vecino, yo tengo 5 años en el evangelio y Cristo me ha transformado. Quizás tu vecino, tu amigo, tu familiar, cualquier persona, quizás ellos no entienden lo que significa esa palabra. Cuando yo fui salvo, yo no entendía qué era esa palabra. Antes de yo ser salvo, no entendía. Pero me enseñaron, ¿verdad? Y leyendo la Biblia y escuchando predicaciones,
me enseñaron lo que significa la palabra evangelio. El evangelio de Cristo, ¿verdad, hermano Mojica, en esta mañana? Y qué buen maestro de la palabra. Domina la palabra. Yo lo escucho, yo digo, pero yo soy un niño en esto, yo no sé. Y escuchando, enseñando acerca del infierno y todo eso, ¿verdad? Y él habló del evangelio de la prosperidad, que eso es lo que muchos están predicando hoy día, ¿verdad? Pero nosotros predicamos el evangelio de Cristo, el evangelio del Señor Jesucristo. Pablo nos escribe ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Él dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vemos que el evangelio, vamos a ver esto, que el evangelio es en tres partes. La primera parte del evangelio, el primer punto del evangelio es la muerte de Cristo. Porque es que Cristo murió para pagar por nuestros pecados. Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, esa sangre de Dios, esa sangre no contaminada, preciosa, perfecta. Él compró, Él adquirió la iglesia con esa sangre. Él compró nuestra salvación en la cruz del Calvario. Y Pablo dice ahí que Cristo murió por nuestros pecados, pero me gusta mejor decir por mis pecados. Y cuando yo fui salvo, hermanos, yo estaba hundido en la vida pecaminosa. Te digo la verdad. Y cuando yo pensaba, cuando era niño y creciendo y hasta adulto, y yo pensaba y veía eso acerca de Cristo muriendo en la cruz, ¿verdad? En tiempo de la Pascua. Y yo pensaba, ¿por qué que mataron a ese hombre tan bueno? ¿Qué mal hizo él? Yo no lo entendía. Nadie me lo había explicado a mí. Nadie me había enseñado el por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo murió en la cruz del Calvario voluntariamente. No lo empujaron, no lo obligaron, no tuvieron que en verdad arrestarlo. Era el plan de Dios para Cristo morir en la cruz del Calvario, y Él murió ahí para pagar por mis pecados, por los pecados de todo el mundo, hermanos. El pecado de los puertorriqueños, de los americanos, de los dominicanos, de los haitianos, de los africanos, de los chinos, de los ricos, de los pobres. Él murió en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de todo el mundo, hermanos. Qué bueno, ¿verdad? Usted dice, pero ¿y ese pecado? ¿Tú crees que Cristo murió por ese pecado? Por todos los pecados, hermanos. Por todos los pecados Cristo murió. Y Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme, me gusta esa palabra, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia, conforme a este libro sagrado. La Biblia, conforme, según, de acuerdo a este libro, todo lo que decía la Biblia apuntaba hacia ese momento, ¿verdad? Que celebramos la crucifixión, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y que fue sepultado. Segundo punto del Evangelio, que fue sepultado. Estamos hablando del Evangelio de Cristo. Y cuando le hablamos a la persona, la joven habló esta noche de hablar a un amiguito de ella, ¿verdad? Acerca del Evangelio. Cuando le hablamos a las personas, nosotros queremos enseñarle bien, ¿verdad?
Queremos enseñarle que no es la iglesia que te salva, no es el bautisterio que te salva, no son tus obras que te salvan, no es guardar los 10 mandamientos que te salva, no es la ley de Dios que te salva, es el evangelio, es Cristo que murió en la cruz por tus pecados, ¿verdad? El primer punto del evangelio es la muerte de Cristo. Segundo punto es que fue sepultado, ¿verdad? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De nuevo, de acuerdo, según las Escrituras. Esto es lo que la Biblia siempre ha ido enseñando desde allá de Génesis capítulo 3, versículo 15, un versículo que su pastor le enseñó el miércoles pasado en su enseñanza. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mire, hermanos, qué bueno, que Dios no pensó esto como, ay, mire, Adán y Eva pecaron, ¿qué voy a hacer ahora? No, esto es desde antes de la fundación del mundo. Ya en la mente de Dios, Cristo había muerto en la cruz del Calvario y sepultado y resucitado de entre los muertos. Mire, hermanos, qué bendición el evangelio del Señor Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No trató de defenderse. Él dijo, voy a morir por Sem, voy a morir por Hermé, voy a morir por Ibis, voy a morir por el hermano, voy a morir por Roberto. Y mire todos los pecados que yo había cometido, y Cristo murió por mí. Murió, fue sepultado, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Cuando yo pienso en eso, cuando celebramos la cena del Señor, yo digo, wow, mire lo que Cristo hizo por mí. Su cuerpo roto, quebrado, su sangre que él derramó en la cruz del Calvario, todos los abusos que sufrió Cristo en la cruz del Calvario, todos los insultos, lo hizo por mí, por mis rebeliones, por mis pecados. Cristo lo hizo por mí. Nosotros allá en la República Dominicana, en Santo Domingo Oeste, en Sánchez Altagracia, del sector Herrera, allá en Santo Domingo Oeste. Santo Domingo es dividido en 4 ciudades, en verdad 4 municipios. A veces todavía la lengua americana se pone en medio, ¿verdad?, de la lengua española. Y allá nosotros alcanzamos dominicanos y haitianos. A veces hemos tenido, nuestro culto más grande que hemos tenido fue un pastor haitiano, bautista, que vino a nuestra iglesia, y llegaron 117 personas en un cuartito, en una casita.
llegaron y se llenó y se desbordó en esta noche y vamos a ellos y le predicamos el mismo evangelio que ustedes predican aquí a los boricuas, ¿verdad? Estamos en la tierra prometida aquí, hermanos. Yo le dije a los hermanos de nuestra iglesia, yo voy a ir con mi familia, junto a mi familia, a la tierra prometida. Me miraron, yo dije, Puerto Rico, por supuesto, ¿verdad? La tierra prometida, donde yo nací, ¿verdad? Yo soy de aquí como el coquí, quizás no hablo como uno de aquí, ¿verdad? Pero yo soy de aquí como el coquí, como dicen, ¿verdad? La explicación del evangelio, la explicación, hermanos, vamos a tener cuidado cuando hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos, le presentamos el evangelio de Cristo, la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. Vamos a memorizar unos versículos. Vamos a saber marcar nuestra Biblia dónde están esos versículos. Génesis 3:15, Isaías 53. Vamos a buscar esos versículos. Vamos a anotarlos ahí en nuestra Biblia y saber y enseñarle a las personas y decirle, mire, pero ¿por qué es que Cristo murió? Porque yo siempre tenía esa misma pregunta. Yo tenía esa pregunta. Yo me recuerdo cuando yo trabajaba en la isla Santa Cruz, en St. Croix, en la isla Vírgenes. Yo trabajé ahí 1 año y medio con RCA para la Marina de los Estados Unidos. Y yo me recuerdo a veces acostándome de noche, tarde, y no quería dormir, no quería dormir porque tenía miedo de que iba a morir y ir al infierno. Yo entendía que sí existía un Dios, pero yo no entendía cómo yo pudiera ser salvo. Y ese es el caso con muchos aquí mismo en Mayagüez, Puerto Rico. Este es el pueblo de mi mamá, es el pueblo de 2 de mis 3 hermanas, este es el pueblo. Allá en Rincón, creo que aquí pronto se va a comenzar una iglesia bautista, allá una pareja joven va a levantar una iglesia. Yo estoy bien alegre con esa noticia. Pero miren, si vamos a levantar una iglesia, vamos a predicar el evangelio de Cristo. Vamos a poner nuestro enfoque, nuestros esfuerzos en predicar el evangelio de Cristo y conocer, saber. Pablo dice, os declaro el evangelio de Cristo. Le quiero enseñar, le quiero detallar lo que significa esta palabra. Yo quiero hacer conocer, os hago saber el evangelio. Le quiero manifestar, mostrar. Yo quiero enseñarle lo que significa esta palabra, el evangelio de Cristo. ¿Usted es evangélico? Sí. Cuéntame del evangelio, muerte, sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Y sin eso no hay nuestra religión, no hay el cristianismo, no hay salvación sin la muerte, sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Segundo punto, es la primera palabra, explicación, la segunda, eficacia. La eficacia del evangelio de Cristo. Cuando hablamos de esa palabra eficacia, ¿verdad? Estamos hablando de la capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado. Estamos hablando de qué si predicamos, qué poder tiene este evangelio. Y Pablo nos dice nuevamente, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, él nos escribe a griegos y a no griegos. Mire, este evangelio vale para todos. Puertorriqueño, mire, quizás somos un poco duros, ¿verdad?, de la cabeza. Y mi esposa te puede testificar, ¿verdad? Ella puede testificar muy bien después de 27 años de ser casado. Después que estuvimos aquí un tiempo, ella me miró y me dijo,
ahora yo te conozco mejor, ahora yo te entiendo un poquito mejor después de estar aquí, ¿verdad? Mire, a veces somos unos cabezones, hermanos, pero lo mismo con los dominicanos, y lo mismo con los haitianos, y lo mismo con los americanos, y lo mismo con los chinos. A veces no queremos entender, ¿verdad? Eficacia, la capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando un sacerdote católico cientos de años atrás leyó esos versículos, Martín Lutero, eso cambió, hermano, cambió la vida de ese hombre. Yo no lo alabo, pero yo digo, cambió ese hombre, Martín Lutero. Y mire, hermanos, el evangelio es el poder de Dios, es el dunamis, es la dinamita. Mire, eso es lo que cambia, hermanos. Cuando, mire, la religión no cambia a nadie. Ser miembro de una iglesia no cambia a nadie. Meterse en un bautisterio no cambia a nadie, hermanos. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros a veces queremos complicar la cosa. Mire, hermanos, Dios lo puso fácil. Mire, aquí, Dios lo puso a este nivel aquí. No tan alto para nosotros, hermanos. Dios lo puso fácil. Sí, tenemos que reconocer que somos pecadores. Sí, tenemos que reconocer que merecemos el infierno, hermano. Sí, tenemos que reconocer que Cristo murió en la cruz del Calvario y tenemos que invocar, tenemos que tener fe, tenemos que creer en Dios para salvación. Tenemos que depositar nuestra alma a nuestro Dios, en las manos de nuestro Cristo, de nuestro Salvador. Ese poder, esa fuerza, ¿verdad? Ese poder milagroso, la eficacia, la capacidad, la potencia, la potestad. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, hermanos, a nosotros. Mire, hermanos, yo en mi iglesia, un poco más de 4 años que tenemos la Iglesia Bautista, la Gran Comisión allá en Santo Domingo Oeste. Mire, hermanos, ellos me han escuchado a mí decir mi testimonio, vez tras vez. Ya conocen la fecha. Ay, pastor, 30 de junio de 1900. Yo no puedo olvidar eso, hermano. Yo no olvido mi cumpleaños, ¿verdad? Y a veces trato de olvidar el aniversario de boda, ¿verdad? No queremos hacer eso, hermano. No. Y mire, hermanos, ustedes mantener su día grande, ¿verdad? En noviembre, que quieren tener por lo menos 100 y más, ¿verdad? El pastor está orando por 150. Hermano Everio solamente tiene fe para 100, pero está bien, lo perdonamos, ¿verdad? El día 15 ustedes no tienen culto, porque van a estar celebrando el cumpleaños del pastor Roberto Tirado. No se olviden esa fecha, escríbela ahí, ¿verdad? En su agenda, ¿verdad? Mire, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Usted dice, mire, ese pastor es loco, ese pastor tirado es loco. Mire, eso es bíblico, mi hermano, eso es bíblico, eso está ahí. Para algunos ellos dicen, no, yo no creo eso. Eso es una locura, esa predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 25. Mire, el evangelio del Señor Jesucristo. Eso funciona, hermano. Si usted sabe de algo, ¿verdad? Y un medicamento, usted tiene cáncer, usted tiene una enfermedad, ¿verdad? Y un amigo tuyo viene, tu papá viene, tu marido viene, tu esposa viene, el pastor viene y dice, mire, esto te puede sanar. Esto te puede sanar, esto tiene poder para sanarte, tiene la eficacia para sanarte. Usted va déjame ver si mi esposa puede abrir esta botella. Y usted va y te toma eso. Y en pocos días ya usted se siente mejor. Usted dice, wow, eso sí funciona. Y el evangelio funciona, hermano. El evangelio funciona. Eso trabaja. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Poderosa la palabra de Dios, poder de Dios, el dunamis de Dios, el dinamita de Dios trabaja, hermano. Si pudo cambiar un hombre como yo, si pudo cambiar el apóstol Pablo, que era un judío dedicado, consagrado a su religión, y tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, ahí en Hechos capítulo 9, y lo reconoció a Cristo como Señor, y fue salvo, estuvo ciego 3 días, y después fue bautizado, y comenzó a predicar a Cristo. Mire, hermanos, ese es el poder de Dios. Ese es el poder milagroso de Dios y ese evangelio de Cristo. La muerte, sepultura y la resurrección conforme a las Escrituras. Último punto. Estamos llegando porque ahorita vamos a comer helado, ¿verdad? Y hermano Sen, yo creo que los que si no tienen dinero, no miren al hermano siempre. Y mire, mi esposa nunca me deja nada ahí, ella lo tiene todo en su cartera, yo no sé. Pero mire, yo tengo pesos de verdad, yo tengo pesos dominicanos. Ahí tienen mi, ¿verdad? Aquí hablan de pesos, yo digo, pesos, esos son dólares, esos no son pesos, ¿verdad? Tenemos esos pesos que usamos allá en Santo Domingo. Quiero hablar del último punto, rápido, ¿verdad? Y cuando el pastor dice rápido, quizás no es tan rápido, ¿verdad? Estoy mirando la hora, pero no sé si la veo bien o no. Pero el reloj. Queremos hablar de la extensión, la explicación, la eficacia y la extensión del evangelio. La extensión del evangelio de Cristo. Hermanos, una cosa que nosotros tenemos que entender, si creemos en el evangelio de Cristo y creemos que el poder de Dios puede cambiar personas, el evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, tenemos que extender el alcance del evangelio del Señor Jesucristo. Parte de eso fue lo que ustedes hicieron el otro día llevando las botellas, ¿verdad? Para que las personas sepan, mire,
para que la gente sepa que hay una iglesia evangélica. Mire, esos son unos evangélicos ahí regalando agua de vida, ¿verdad? Esos son unos creyentes en Cristo. Ellos creen que Cristo te puede salvar. Ellos creen que Cristo murió en la cruz del Calvario y fue sepultado. Y ellos dicen que Él resucitó al tercer día. Eso yo lo creo con todo mi corazón, con toda mi alma. Eso yo lo creo con todo mi ser, hermano. Yo lo creo, no hay nada más en este mundo. Eso es lo que transforma, eso es lo que cambia de ser un borracho a ser un cristiano, un predicador. Eso es lo que cambia un judío dedicado a su religión, a predicar el evangelio de Cristo, dar su vida en la predicación del evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos que extender el evangelio. Tenemos que debe haber una expansión del evangelio de nosotros hacia afuera, hermanos, desde la iglesia hacia afuera. Mire, hermanos, este edificio no es la iglesia, ustedes son la iglesia. Ustedes son la iglesia. Un edificio no es una iglesia. Usted se puede reunir bajo un árbol de mango, ¿verdad? Allá dicen mango y me molesta tanto. Allá dicen diferentes palabras, ¿verdad? Dicen tacaño en vez de maceta, ¿verdad? ¿Qué dicen para vago en vez de decir vago? Te recuerda mi esposa. Se me olvida la palabra la primera vez que yo lo oí una hermana decirlo de otra iglesia, y yo dije, ay, qué palabra tan fuerte es esa, decir vago, ¿verdad? Pero mire, hermanos, tenemos que extender el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso es que esta iglesia está aquí, en esta esquina. Por eso es que nosotros estamos aquí, hermanos, para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Miren, hermanos, entendemos lo que es el evangelio: muerte, sepultura y la resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. Entendemos la eficacia, el poder del evangelio de transformar las personas, los pecadores, hermanos, como nos transformó a nosotros, hermanos, cuando no éramos salvos. Y ahora, miren, hermanos, tenemos que extender, debe haber una expansión del evangelio del Señor Jesucristo aquí mismo, en Mayagüez, Puerto Rico, en Rincón, en Aguada, en todos los 78 municipios de Puerto Rico, llevar el evangelio del Señor Jesucristo en Santo Domingo, en la República Dominicana, en Haití, en la África, en la India, en China. Se debe predicar el evangelio del Señor Jesucristo, ese plan de Cristo de llenar el mundo con el evangelio de Cristo. Cristo mandó a su iglesia a predicar el evangelio de Cristo a todas las naciones. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Llevar, predicar el evangelio del Señor Jesucristo a todas las naciones, hermanos, a todas las naciones. Cristo mandó a su iglesia a predicar el evangelio de Cristo a toda criatura, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda
criatura. Mire, hermanos, cuando nuestro Señor, cuando nuestro Salvador y Señor nos manda una cosa, hermanos, nosotros debemos, antes que Él termine de mandarnos, nosotros debemos ir corriendo. Hermano, si esperamos, si decimos, bueno, déjame pensarlo. Yo me recuerdo cuando yo era niño, yo no hacía lo que mi papá me mandaba hacer. Mire, hermanos, venía fuerte. Yo sé que es diferente hoy día, pero mi papá me crió según Proverbios, yo creo. No era cristiano, pero me crió según ese libro, ¿verdad? La vara. Mire, hermano, mi abuelita igualmente, doña Margarita, mire, con la vara también. Mire, y cuando Dios dice y, mire, no hay razón. Mire, no hay razón para, pero yo no soy, yo no estoy para eso, Dios. Todos debemos estar para eso, hermanos. Predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Cristo mandó a su iglesia a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermano. Vamos a ir, vamos a predicar, vamos a llenar a Mayagüez con el Evangelio de Cristo. Vamos a llenar el mundo con el Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. Pero te voy a decir acerca de otro Dios. Letra minúscula. Él tiene su plan también, hermano. Cristo tiene un plan de expandir, extender, sembrar, llevar, predicar el Evangelio. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Tenemos el plan de Cristo, el predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Debemos ir con el Evangelio, hermano. Pero tenemos otro plan, el plan de Satanás, del diablo, del maligno, de nuestro enemigo, del enemigo de Dios, de ese león rugiente, ese tapar los oídos y los ojos, cegar el entendimiento de esas personas, de tu vecino que no cree. Ese plan de Dios para que esa persona se vaya al infierno, que el hermano Mojica nos enseñó acerca de ese infierno, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apagará, hermano. Qué triste, qué triste. Cuando yo estaba en Santa Cruz, el año antes que yo fui salvo, septiembre del 84, yo estuve en un accidente. Estaba, y lo digo con mucha vergüenza, estaba bebiendo una noche y yo tenía un Camaro del 1978, mi primer amor, en ese tiempo, ¿verdad? Y era el más bonito. Y yo venía manejando desde el este hacia el oeste, donde yo vivía, donde tenía mi apartamento, y me dormí. Casi llegando, me faltaba quizás una milla más. Y ese carro mío chocó contra un árbol de eso, más duro que mi cabeza, más o menos. Usted ve esa cosa ahí, ese chichón en mi cabeza, eso parte de eso y otras cosas. Estuve 6 semanas en un hospital. Después de eso estuve unos cuantos meses
rehabilitación. Caminando así, hermanos. Si yo hubiera muerto en esa noche, tuvieron que traer el Jaws of Life para abrir ese carro como una lata, ¿verdad? Cuando uno abre una lata de habichuelas, así. Estaba ya destruido y lo destruyeron más. Yo estaba inconsciente, creo. No me recuerdo nada de eso. Me recuerdo cuando estaba acostado en el hospital, me estaban cortando los maones, los jeans. Y yo pensando, ¿qué están haciendo? Me están cortando los jeans. Y yo estaba en muy malas condiciones. Si yo hubiera muerto en esa noche, ya hubiera cumplido 30 años este mes, este año, en el infierno. Ahí donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apagará. Castigo eterno, hermano, como se dijo, como se enseñó esta mañana. Mire, hermanos, el Evangelio de Cristo tiene poder para salvación. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire, hermanos, hay una gran obra que hacer. Hay una gran obra que hacer. Predicar el Evangelio de Cristo. Extender, sembrar, llevar, esparcir la palabra. Sembrar. Vamos a ir sembrando. Yo voy en Santo Domingo con la iglesia. Vamos a una esquina allá en la avenida Independencia, cerca de donde comenzamos nuestra iglesia. Y vamos allá y llevamos 800 hasta 1000 tratados, libros de Romanos. En 45 minutos se van todos. Se van todos. Hay hambre. Yo sé que hay algunos que rechazan, pero hay muchos que solamente si oyen por la primera vez. ¿Usted cree en eso, pastor? Que solamente se tiene que oír una vez y ya puede ser salvo. Es el caso en mi caso personal, sí. Pues sí. Quizás no todos, pero es así con muchos. Y predicamos, y predicamos, y predicamos, y predicamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, hermano. Hasta que Cristo venga. Vamos a bajar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Le voy a pedir a su pastor que venga y tome control de él.